días, hoy nos encontramos aquí con el coronel en retiro, Edgar Ortega Torres, actualmente subjefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. Buenos días, coronel. Buenos días. Coronel, dígame usted, ¿cuál es la labor que realiza el Instituto Nacional de Defensa Civil? Bueno, por ley, el INDECI conforma el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. El año pasado se dio la ley 29664, que encarga al INDECI la acción reactiva en la atención de emergencias. Esto quiere decir que participamos directamente en la preparación de la población, de las autoridades, en la atención de la emergencia, que es la respuesta, y posteriormente la rehabilitación, ¿no?, para recuperar las condiciones de habitabilidad y de vida de la población afectada. Pero en forma más clara, digamos, nosotros nos encargamos de salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas. Ya. Dígame, ¿cómo es que se está capacitando al personal que participa en las operaciones de ayuda humanitaria? Hay diferentes, digamos, públicos y objetivos para poder hacer la capacitación. Está dirigido a las autoridades de los gobiernos nacional, del gobierno local, inclusive los sectores. Asimismo está orientado al personal que va a participar directamente, al personal técnico que va a participar directamente en la preparación y atención de las emergencias, y también a nuestro personal, ¿no?, que es el que integra el grupo de asesoramiento, el grupo de ejecución también, cuando las emergencias alcancen el nivel mayor. Ya. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que realiza el INDECI para evitar estos desastres? Bueno, tenemos varias, ¿no? Una de ellas es, en la parte de preparación, orientar permanentemente a la población, a la comunidad en general, a fin de que se concientice en lo que son los desastres, ¿no?, y el daño que puede ocasionar cuando se presente. Hay fenómenos recurrentes acá en el país que permite que la gente tome conciencia y se pueda preparar, ¿no?, para el caso de lluvias, por ejemplo, para el caso de friaje, cuando viene la época de las heladas, y lamentablemente sí, en la parte que es inopinada, digamos, son los sismos, ¿no? Para eso es que se ejecutan simulacros, simulaciones. Otra forma de estrategia es llegar directamente a las autoridades a fin de que ellos también tengan conciencia de la responsabilidad que les atañe en la atención de la emergencia, ¿no? Y también es importante esto porque cada cierto tiempo, 4 o 5 años, o 3 en otros casos, va rotando la gente, entran nuevas autoridades, hay que capacitarlos para que conozcan, porque el que salió fue capacitado, el nuevo no sabe. Entonces, ese campo tenemos que también coparlo nosotros para poder tener una buena estrategia de que la población y las autoridades tengan un conocimiento cabal de lo que significa la atención y respuesta de una emergencia. ¿Cómo se hace un monitoreo de las emergencias a nivel nacional? En el INDECI tenemos el Centro de Operaciones de Emergencia a nivel nacional, con equipos de comunicaciones instalados y personal también capacitado, que actúa durante las 24 horas, en todo tiempo del año. Entonces, cuando se presenta una emergencia, son los gobiernos regionales o locales de los lugares donde se han sucedido los eventos que se comunican con el COEN. Y el COEN evalúa la situación para determinar el nivel de emergencia y coordinar la atención, ¿no? A veces, desde acá de Lima, o en otro caso, si es necesario, se envía personal para poder asesorar en la misma zona. Entonces, durante las 24 horas hay un personal que mantiene informado, digamos, no solamente al jefe de INDECI, sino a todos los sectores de lo que está pasando a nivel nacional. Eso quiere decir que en todas las provincias existe un pequeño puesto de emergencia, por decirlo así, que están las 24 horas. Claro, la ley especifica que todos deben tener un centro de operaciones de emergencia a nivel regional, a nivel local, permanentemente. Pero a veces, por desconocimiento, quizás y otro por falta de medios también, porque se requiere que un centro de comunicaciones tenga las facilidades de comunicación, ¿no? Equipos de radio, internet, equipos de escucha, digamos, para poder escuchar, recibir las informaciones y transmitirlas, ¿no?
Entonces hay algunos que no funcionan las 24 horas, pero cuando ocurre el hecho inmediatamente se comunican, ¿no? Esto es un tema que requiere un sostenimiento permanente, ¿no? Y a veces escapa un poco, llevado de repente por la inercia que tienen cuando no se presentan emergencias, pero cuando hay un sismo sí, la reacción es inmediata, ¿no? Dígame, y el INDECI o todos los puestos de emergencia que tienen a nivel regional o en las regiones, ¿está totalmente equipado para tales eventos? El INDECI tiene un medio de comunicación que aseguran la comunicación desde Lima, de la sede central, con los INDECI regionales. En cada departamento tenemos direcciones regionales de INDECI, con personal y medios que hacen el monitoreo a la vez de su respectivo ámbito de responsabilidad y nos transmiten la comunicación. Pero lo más importante es de que tengamos la información directa de parte de los gobiernos locales, regionales, que son los que trabajan en el campo, ¿no? Entonces hay una articulación ahí directa entre el INDECI, los INDECI regionales y las regiones. Ya. Dígame, ¿cada cuánto tiempo el INDECI realiza los simulacros de sismo? Bueno, todos los años realizamos ya de hace buen tiempo, ¿no? El INDECI tiene 40 años y desde que su creación siempre una estrategia importante para poder preparar a la población han sido los simulacros y simulaciones. Cada año se realiza entre 3 o 4, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad también presupuestal, y vemos que poco a poco vamos mejorando en esto, ¿no? La participación es mucho mayor de la gente. Este año vamos a hacer 4 simulacros, ¿no? 2 a nivel nacional de día, 1 a nivel de noche y otro a nivel regional. ¿Qué medidas de protección hay que tomar ante un probable sismo? Bueno, este es un tema difícil de explicarlo porque la eventualidad de presencia de un sismo es ahorita, en este momento, de acuerdo a los científicos y los técnicos que vienen analizando, va a haber un sismo de gran magnitud en Lima. Pero no sabemos cuándo, y no sabemos cuánto va a durar, ni tampoco sabemos cuánta va a ser la intensidad del sismo. Entonces tenemos que prepararnos para un sismo de repente de 7 grados, así como también para 8.5. ¿En qué momento? Durante las 24 horas, porque no sabemos en qué momento puede presentarse, entonces en la mañana, en la noche, en la madrugada, en el centro de trabajo, cuando estemos en un medio de transporte, cuando estemos descansando y cuando estemos en diferentes partes haciendo la ocupación propia de la vida humana. ¿Y cuánto va a durar? Igualmente, ¿no? Para saber qué hacer, tenemos que saber o apreciar por lo menos si va a durar 30 segundos, que de repente no va a pasar nada, 1 minuto, 2 minutos, hasta 3 minutos, como han durado otros sismos a nivel mundial. Entonces hay una serie de alternativas que dar una receta, digamos, para hacer, es decir, a la gente qué hacer, es a veces difícil, ¿no? Pero en forma general deben estar preparados, deben al momento del sismo tratar de ubicarse en una zona segura, porque no sabemos cuánto va a dar ni qué intensidad, entonces tenemos que ubicarnos en una zona segura. Y posteriormente, a que pase el sismo, poder evacuar. Porque entiéndase que cuando hay un sismo de gran magnitud, el movimiento de la Tierra es de 20 centímetros en forma horizontal y lateral desplazamiento de 30 centímetros, ¿no? Entonces no se puede parar. Entonces si no se puede parar, ¿cómo va a evacuar? Entonces mejor quedarse a veces en un lugar seguro en la casa que debemos ubicarlo previamente, para eso es prepararnos, y después de poder evacuar. Si el sismo es menor, no nos va a causar daño, no vamos a estar preparados, nos vamos a ubicar en el sitio, va a pasar y después podemos salir, ¿no? Lo que tenemos que estar preparados nosotros es para un sismo de gran magnitud, y en eso tenemos que todos tener conciencia para poder nosotros mismos imaginarnos creándonos diversos escenarios, ¿no? Dígame, ¿qué debemos de hacer o qué debemos de tener preparado ante una eventualidad de que suceda un sismo? Bueno, si el sismo sucede básicamente en la casa o en el ambiente de trabajo, podríamos de repente tener nuestra mochila de emergencia que siempre dice el INDECI, dice las enseñanzas a través de las lecciones aprendidas que debemos tener en casa, ¿no?
pero en la casa, o sea, tampoco vamos a andar con nuestra mochila por toda la calle porque nos agradecimos. Claro, tampoco es, ¿no? Entonces, podemos tener nuestra mochila en la casa si es que el sismo nos agarra cuando estamos en la casa, junto a la puerta, ¿no? De tal manera que cuando podamos hacer la evacuación llevemos nuestra mochila que nos permita sobrevivir 24 o más horas, ¿no? Hasta que llegue la ayuda oportuna, ¿no? Que a veces demora. En este caso tenemos que tener en cuenta que nuestra mochila, si vamos a asegurar nuestra vida y la cantidad de personas que tenemos, tampoco podemos llevar una mochila por persona. Entonces, de repente la mochila puede ser por familia y ahí debería haber un botiquín, o sea, medicinas, de repente artículos de limpieza personal también. Sabe que las chicas a veces utilizan cosas adicionales a los varones. Los niños necesitan a veces leche, ¿no? Para mantener durante el primer día por lo menos una alimentación, si no adecuada, por lo menos poder sobrevivir. Después envasados, ¿no? Galletas integrales puede ser, de tal manera que tampoco abarque tanto, ¿no? Pero sí sea un concentrado. Asimismo algo para taparnos, algo de abrigo, ¿no? De repente sayonaras para poder desplazarnos, porque definitivamente vamos a perder muchas cosas, ¿no? Y para poder salir durante la noche, póngase en el caso, uno no va a estar pensando en colocarse los zapatos, no tiene que salir corriendo. Entonces hay muchas cosas que, en base a lo que nosotros apreciemos qué hacer, tenemos que colocar en nuestra mochilita de emergencia. Dígame, y si ocurre, como usted dice, un sismo de 7.5, es probable también que haya un tsunami. Ahora, si tenemos una mochila con mucho peso, quiere decir que tampoco las personas se van a poder desplazar muy rápido, no van a poder correr, ¿no? Claro, qué bien que ya te imaginando, ¿sí? Así debemos de pensar, ¿no? O sea, las personas que están ubicadas en las zonas donde va a haber tsunami, definitivamente, pasado el sismo, que ocurra un epicentro en el mar, de todas maneras tiene que evacuar. Dentro de 20 minutos puede venir una ola. Ahora, las olas varían también de acuerdo a la magnitud del sismo, ¿no? Si es de 7.5, las olas pueden ser de 5 o 6 metros. Pero si es de 8.5, como estamos hablando, las olas pueden llegar, de acuerdo a los estudiosos, hasta 20 metros. Entonces tiene que salir corriendo, ¿no? Y a veces es mejor salir llevando pues a las criaturas, ayudando a los vecinos que a veces tienen niños y no pueden avanzar como nosotros podemos hacerlo. Entonces hay que ayudar, tenemos que ser solidarios para poder evacuar en la zona, y muchas veces, como dice usted, va a quedar de lado con la mochila, ¿no? Entonces lo importante es salvar nuestra vida. ¿Cree usted que la población está preparada para un terremoto de 7.5 o más? Debemos estar preparados para un sismo mayor, de 8, 8.5, ¿no? O 9, como el que ocurrió en Chile. Entonces, ante eso, digamos que sí han tomado conciencia de lo que significa salvar su vida cuando haya un evento de esta naturaleza. Pero vemos nosotros que en los ensayos, en los simulacros, la participación no es completa, ¿no? Entonces la población podemos manifestar nosotros de que si queremos hacer una evaluación precisa de que si está preparado o no, diríamos que le falta todavía para estar completamente preparado. Un último mensaje o recomendación que pueda darnos a la población. Bueno, tomar conciencia primeramente de lo que significa la presencia de un sismo que nos puede afectar, ¿no? Evaluar nuestras casas para poder terminar la zona de seguridad. Si vamos a construir nuestra casa, que sea segura, ¿no? Y que haya lugares donde podamos protegernos, junto a los baños, por ejemplo, que son estructuras como manera de cajón, digamos, que nos puede proteger, junto a las columnas, ¿no? Que deben estar bien hechas, bien construidas, junto a debajo de los dinteles de las puertas que normalmente tienen vigas. Le agradezco, coronel, por la entrevista y por los minutos brindados. Bueno, gracias a ustedes, y espero que esta forma de entrevistas se puedan suceder más, porque es importante divulgar a la población las medidas de seguridad que tienen que adoptar, la conciencia que deben tener, también propiciar que las autoridades asuman la responsabilidad que les compete para la atención de emergencia, y son los medios a veces de comunicación, esta forma de entrevistas, de llegar a la gente, al público, de también multiplicar, ¿no?, nuestra labor, nuestra estrategia que tenemos para poder mejorar en la atención de emergencia.
Gracias a usted, coronel.